Palabra del Señor. Hoy es la fiesta, la solemnidad de San Marcos Evangelista. Él estuvo en un primer momento con San Pablo, pero no terminó muy bien esa relación. Y después se puso a las órdenes de San Pedro. San Pedro en su carta habla de San Marcos como un hijo querido. Fue el secretario de San Pedro, le acompañó en sus viajes y posiblemente estaba con él en Roma cuando San Pedro fue martirizado. De su boca, y seguramente de otros, posiblemente también del propio San Mateo, apóstol que ya había escrito el Evangelio, de su boca, de la boca de San Pedro, él fue recopilando todas las enseñanzas de Jesús que le sirvieron para escribir este Evangelio. Es junto al de San Mateo, habrá discusiones entre los biblistas si este fue el primero, si fue el de San Mateo, si había una fuente previa de la que bebieron los dos, una fuente que llama la fuente Q, en fin, no vamos a entrar en esas cosas porque ellos tampoco se ponen de acuerdo. Pero es verdad que tanto Mateo como Marcos son evangelios muy primitivos, escritos, puestos por escrito, posiblemente apenas 30 años después de la muerte del Señor, en torno a los años 60, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y desde luego, en este caso, antes de la muerte por martirio de San Pedro. Esto nos da una enorme garantía acerca de la autenticidad del Evangelio. No son cosas escritas cientos de años después que recogen tradiciones que se han mezclado durante el paso de los siglos con leyendas, con mitos, con invenciones. Cuando los evangelios, sobre todo el de Mateo y el de Marcos, se escriben, los testigos están vivos, por lo menos muchos de ellos. Algunos ya habían muerto, como es natural. Posiblemente nuestra madre ya había sido llevada al cielo, posiblemente a Santiago Cebedeo, el que llamamos Santiago el Mayor, ya había sido ejecutado. Bueno, algunos ya habían muerto. Y es precisamente el riesgo de la muerte de los primeros testigos lo que les lleva a escribir para que cuando vayan desapareciendo esos primeros testigos no se olvide o no se desvirtúe lo que Jesús había enseñado. Los evangelios son verdaderos. Lo que nos cuentan los evangelios es auténtico. Es cierto que hay matices de discrepancias entre unos y otros, pero no son discrepancias en lo esencial, sino son detalles que uno ha contado porque tenía una fuente que recuerda que las cosas ocurrieron de esa manera, mientras que otro recuerda que las cosas ocurrieron de otra manera, pero no de tal forma que uno diga que lo que ocurrió es contrario o distinto de lo que el otro dice que ocurrió. El Evangelio es verdadero. Y ellos también, San Marcos o San Lucas, que no fueron testigos de primera fila, mientras que San Mateo y San Juan sí lo fueron, ellos también dieron la vida para testificar, para decir que lo que habían ellos escuchado de los apóstoles era la verdad. San Lucas va a ser aún mucho más exquisito que San Marcos y dice que se ha puesto como tarea investigar la autenticidad de los evangelios porque a él, como a los demás, le interesa mucho estar creyendo cosas que son ciertas y no estar creyendo en fábulas, en invenciones. Hay una cosa, además, en el Evangelio de hoy que merece la pena destacar. El Señor les manda a evangelizar y dice, el que tenga fe, el que crea y se convierta, ese será salvado. Fe y conversión. Id y predicad la buena noticia de que Cristo ha resucitado. Id y predicad el mensaje íntegro. El que crea y se convierta, no basta con decir yo tengo fe, pero soy un asesino y no me arrepiento. No, el que crea y se convierta, por lo menos, aunque sea un pecador, esté intentando ser mejor y pida perdón por sus pecados, será salvado. Y el que no crea será condenado. Entonces todos los que no creen están en el infierno. No, dice, id y predicad, y ante la predicación el que no crea
el que se resista a creer. Dejamos en las manos de nuestro Señor, que es justo y misericordioso, lo que hace con aquellos que nunca han recibido la predicación, o con aquellos otros que, habiendo recibido la predicación, no han recibido el don de la fe, es decir, no han sido convencidos. Pero el Señor dice que el que rechace esa predicación, estando convencido de que es verdad, y que lo rechace, por ejemplo, por miedo, por comodidad, por intereses, bueno, pues esos, si no piden perdón antes de morir, esos serán condenados. Son palabras de Cristo. No podemos tomarlas a la ligera. Hay una palabra esperanzadora: el que crea y se convierta se salvará. Pero también hay una palabra de advertencia: y el que no crea será condenado. Cuidado, no tomemos a la ligera estas palabras pensando que da igual si tienes fe o no tienes fe. El Señor misericordioso sabrá lo que hace con aquellos que nunca han podido escuchar el mensaje, o con aquellos que, habiéndolo escuchado, han decidido no creer, pero no ha sido por egoísmo o por rechazo, sino porque el don de la fe no les ha tocado. El Señor, que es misericordioso, sabrá lo que hacer con ellos. Pero el que ha rechazado la fe por comodidad, por no quererse convertir, por egoísmo, ese, si no hay arrepentimiento al final de su vida, son palabras de Cristo, será condenado. Intentemos nosotros vivir con fe y con conversión, precisamente